Si intentás y fracasás, es aprendizaje. Si no lo intentás, no es nada en tu vida, no te sirve. Así que lo que más importa es intentarlo. Y si vos realmente ves que no está funcionando, buscar la manera de hacerlo funcionar. Hola, soy Magalí Bejar y esto es Tiene que haber algo más. Acá desarmo la historia de profesionales valientes que transformaron sus carreras. Como buena ingeniera, analizo el camino para entender cómo lo hicieron. Si vos sos un profesional avanzando en tu carrera, quizás quieras trabajar remoto. Todas las semanas mando un email con búsquedas de trabajo remoto abiertas para que encuentres tu próximo desafío. Son búsquedas no técnicas de 15 áreas distintas, tanto en español como en inglés. Si quieres recibir el próximo, anotate en el enlace de la descripción. Estabas escuchando a Marina Ponce. Ella es contadora, magíster en finanzas, gobernanza global y ética. Estudió en University College London y en Georgetown. Ella tiene experiencia en prevención de lavado de activos y compliance. Durante los últimos años trabajó remoto para bancos de Argentina y Estados Unidos. En su Instagram más becable comparte estrategias de cómo potenciar tu perfil para conseguir becas. Esta conversación es una clase maestra de cómo abrirse a las oportunidades. Hablamos de cómo hacer networking y conseguir becas internacionales, pero además me generaba mucha curiosidad cómo ella, viniendo a una carrera que no es digital, logró encontrar la forma de especializarse y trabajar remoto. Atención que esta es solamente la primera parte de la entrevista con Marina. Hay una segunda que es solo para los participantes de la membresía de Tiene que haber algo más. Vamos con la conversación y cuando termines escribime contándome qué te pareció este capítulo. Hola Marina, bienvenida, Tiene que haber algo más. Gracias por venir a conversar conmigo. Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar acá como tu invitada. Me encanta. Vamos a empezar con... Hay una frase que es muy de Argentina, pero estoy segura que se da en muchos países, sobre todo latinoamericanos, que en Argentina existe esta frase de como Dios está en todos lados, pero solo atiende en Buenos Aires, porque es un país que está muy centralizado. Quiero saber, vos que venís de, no sos de Buenos Aires originalmente, ¿cuáles crees vos que son mitos sobre oportunidades que solo pasan como en las capitales de los países? Buenísima pregunta. A modo de intro, yo soy de San Luis, que es una provincia del interior de Argentina, donde realmente las oportunidades no son muy conocidas, como vos bien decís, Maga. Una cosa que creo que es un mito que yo mismo la creía antes de conocer nuevas oportunidades es que intencionalmente las oportunidades se las llevan los porteños, que los mecanismos de selección están atrofiados y están diseñados para beneficiar a los porteños. ¿Y sabes qué me di cuenta? Que en realidad el problema no es que postula gente de todo el país y eligen a los porteños. El problema está que la gente del resto del país no se entera de estas oportunidades y directamente nunca aplica. Entonces, cuando las personas que otorgan estas oportunidades van a buscar en el pool, en la base de candidatos, la mayoría son de Buenos Aires. Entonces el problema viene un paso antes, en realmente la falta de apertura y de difusión de este tipo de oportunidades. Y me refiero a oportunidades laborales, me refiero a becas, a todo tipo de oportunidades de desarrollo profesional y académico. Es una realidad que pasa no solo en la Argentina, sino, te diría, en muchísimos países de Latinoamérica, la centralización de las oportunidades y de la información valiosa en los grandes centros urbanos, y eso pasa muchísimo. Así que eso es una realidad, pero es un mito de que es intencionalmente así, sino que lo que pasa es que directamente no llegan a conocerse esas oportunidades. Claro. Vos que no venís de Buenos Aires, ¿no? Donde inundaba esta Sí, información, porque en realidad siento que no es el tema de la capital, sino que siento que es información que se mueve como en algunos círculos sí. muy cerrados y que si ni siquiera estás en esos círculos tampoco te enteras, aunque estés viviendo en la misma ciudad. ¿Cómo crees vos que se puede hackear, que se puede romper este como mal circuito de la información? Mira, muy buena la aclaración, porque yo que soy de afuera de Buenos Aires, veo que eso mismo se produce acá con, por ejemplo, las delimitaciones de según a qué colegio fuiste, dónde estudiaste. Claro, Hay como mini grupos de pertenencia donde los cuales es muy difícil penetrar. Yo lo que diría, a mí lo que me sirvió es primero ser muy curiosa, la curiosidad de decir, bueno,
¿qué hay en el mundo? Googlear, buscar, investigar y contactar gente, ser muy curiosa y proactiva en la búsqueda de oportunidades y no pensar que simplemente porque no ves nada significa que no existe. Hay una infinidad de oportunidades que uno no conoce que están ahí. Y después, no subestimarse. Uno tiende a pensar que tal vez porque viene del interior, tal vez porque tu inglés es más rústico que el de una persona que fue a un colegio bilingüe acá en Buenos Aires, pensás que no vas a poder llegar, o que te va a ser más difícil, o que no te lo van a dar. Entonces ni siquiera lo intentás y vos mismo te estás auto boicoteando desde el principio. Realmente hay que romper esa barrera. Es muy importante saber que vos, cualquiera, tiene la misma capacidad de lograr algo siempre que se lo proponga, arme un plan, una estrategia y trabaje para eso. Para mí esas fueron 2 cosas claves que me permitieron realmente romper esa barrera y decir: "No, bueno, yo tengo las mismas capacidades que cualquier otra persona". Aparte, hay un tema de cuando uno tiene una recompensa, recibe un reconocimiento de validación y decir: "Realmente puedo lograrlo". Y eso es un refuerzo positivo que te alimenta tu tu tus deseos de seguir buscando oportunidades. Entonces, el problema es dar ese primer paso, animarte a superar tus barreras autoimpuestas y a partir de ahí, animate a seguir buscando nuevas oportunidades. Creo que eso podrían ser, cosas que destacaría en ese sentido. Claro, porque cuando no aplicás, ya te estás ganando el no. Y Exacto, al final, alguien tiene que ganarlo. Quizás no sea la primera, pero quizás ese alguien pueda ser vos. Pero sí, es exactamente. como si no pusieses tu nombre en la bolsa de papelitos cuando tienen que sacar un número. Claro, o sea, el no ya lo tenés, la famosa frase. Entonces creo que hay 2 cosas que pasan. La gente a veces, la realidad, o no aplica porque tiene miedo de que ni siquiera va a llegar, entonces dice: "¿Para qué voy a hacer ese esfuerzo si de verdad no lo voy a lograr seguramente?". O hay gente que cuando ve lo que requiere ese esfuerzo también no le quiere poner el esfuerzo que corresponde, ¿no? Puede ser cualquiera de los 2. Ambos creo que son trabajables de decir, puedo hacer cosas para mejorar cualquiera de estos 2 puntos que a mí me están imposibilitando perseguir esa oportunidad. Ujú. Muchas veces para aplicar a oportunidades, sean concursos, becas, bla, bla, te hacen un millón de preguntas, ¿no? Y como hay Sí, muchos filtros y videíto y exacto, presentación, ¿cómo no es dirías fácil. vos que se puede bajar el miedo ante ver una aplicación así y decir, bueno, quizás yo me puedo dedicar un par de horas Sí, y aplicar? bien. Sí, sí, me encanta lo que preguntás porque aparte nosotras lo vivimos en carne propia, ¿no? Con la aplicación Sí. al proyecto que hicimos juntas. Por empezar, resulta súper abrumador y ese creo que es el principal, digamos, el principal factor que genera reticencia en la gente de presentarse a estos proyectos. Vos por lo general tenés eso, que cargar todos tus antecedentes académicos, profesionales y además desarrollar contenidos, ya sea un ensayo, una carta de motivación. El consuelo que les doy es que una vez que lo hiciste para una beca o para un trabajo, se hace mucho más fácil hacerlo para otras. El trabajo más pesado es el primero, el importante, cuando vos armás todo desde cero, desde tu CV hasta la determinación de tus tareas y logros académicos, tus objetivos profesionales. Todo eso es un trabajo que vas a tener que hacer, requiere horas, es un esfuerzo que hay que hacer y vale la pena porque luego es más escalable. Una vez que vos lo haces una vez, podés empezar a replicarlo. Pero un consejo extra que doy sobre cómo empezar, eh, delinear, en vez de ponerte directamente, por ejemplo, a escribir de entrada un ensayo, empezá un paso antes, empezá haciendo una introspección. No te quieras poner a escribir y volcar en la computadora ideas que vos ni siquiera tenés claras. Un proceso muy importante que sirve especialmente para las becas, pero también creo que puede ser relacionado a si querés hacer un cambio en tu rumbo laboral, es hacer una reflexión interna de qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona, a dónde querés llegar en el mediano y largo plazo. Eso te va a ayudar a tener tus ideas más claras. Una vez que ya sepas más o menos hacia dónde querés ir, anotá las ideas en un papel y recién ahí empezá a darle forma a un ensayo, a una carta de motivación. Escribí en papel conceptos, ideas, cosas que vos quieras lograr y recién ahí ponete a trabajar, porque si vos de entrada querés ponerte a hacer un video, a hacer un ensayo, va a ser muy difícil.
muy difícil. También, para tener en cuenta, aplica tanto para becas como para un trabajo, que el que está del otro lado, la otra persona, va a estar mirando una descripción o de trabajo o de programa y ante eso te va a estar comparando. Entonces vos tenés que armar tu perfil para que encaje con eso. Encaje y se diferencie de otros. Esa es la clave. Primero que encaje con lo que ellos están esperando de una persona que valga sobre la cual valga la pena invertir, ¿no? Porque que te ofrezcan una beca es una inversión que ellos hacen en vos. Entonces, primero que vos seas alguien que a ellos les vaya a redundar en un beneficio. Nadie te va a invertir tu educación si a vos tu experiencia solamente te va a beneficiar a vos. Ellos buscan que estés alineada a sus valores y que tengas el efecto de causar impacto y multiplicar el impacto positivo. Entonces, es clave que vos estés alineado al perfil de la persona que otorga esa oportunidad, ya sea una beca o un empleador, y a la vez que tengas un factor que te diferencie, que te haga original, que demuestre por qué vos te mereces esa oportunidad que tantos otros están buscando, porque lo que caracteriza este tipo de oportunidades es que son muy competitivas. Entonces, siempre tenés que jugar con ese factor de ver cómo diferenciarte. Ya sea, te voy a dar un ejemplo, porque suena muy abstracto, cómo diferenciarte. Yo cuando apliqué a Chevening, además de en el ensayo, por ejemplo, donde hablo de mis planes de carrera y por qué elegí las universidades, yo no solamente dije que las universidades que elegí eran prestigiosas y top uno en el mundo y los programas eran interesantes y se alineaban con mi carrera. Yo mencioné que yo juego al handball o jugaba, porque ahora ya a los 30 y pico y ya la espalda no es la misma. Y yo mencioné que en UCL, en la Universidad de Londres, que yo había elegido, tenía una liga de handball que participaba en torneos interuniversitarios y que a mí eso era algo que me agregaba valor específico sobre esa universidad porque además tenía ese accesible para pertenecer al equipo, representar a la universidad, hacer deporte y yo creo que eso es algo, factores como esos o por ejemplo si vos tenés un hobby, algo que te destaque y lo podés mencionar y alinear con lo que encontraste en ese programa es clave para hacer una diferencia. Este ejercicio igual me parece súper difícil como el de alinearse, pero diferenciarse, pues es una línea muy fina. Sí, ¿Cómo dirías vos que se ejercita esto de leer entre líneas cuando vos tenés una nueva oportunidad enfrente, de leer entre líneas para intentar ponerte en el lugar del que va a elegir para, ¿se entiende? Hacer como la ingeniería sí, inversa de vos exacto. alinearte con lo que buscan. Sí, ellos nunca te van a decir el trasfondo de lo que están buscando, jamás. Cuando vos lees una convocatoria, la respuesta es siempre esto está abierto a todas las oportunidades, todo. Y vos exactamente tenés que hacer una tarea de investigación detrás. Vos tenés que investigar la organización que financia la beca, ver qué tipos de proyectos, en qué proyectos se involucra, en cuáles tiene puntos en común con los de tu país. Por ejemplo, también vuelvo a citar Chevening en mi aplicación, una cosa que yo hice para mostrar la alineación de mis intereses con los del Reino Unido y Argentina, me puse a investigar si había tratados de Decime que sí, todo. volvías a recuperar las Malvinas. No, esos temas que son tan Ah, eso no sensibles, se eso toca. sí, jamás tocar esos temas tan sensibles. Hay que ser muy políticamente correcto, eso también algo a tener en cuenta. Lo que hice fue investigar si había algún tipo de tratado de cooperación entre UK, entre Reino Unido y Argentina en mi temática profesional. Y encontré de casualidad, como contexto, yo trabajo en temas de prevención de crímenes financieros, análisis para prevenir lavado de dinero. Encontré un convenio del 2015, creo que era, donde el Reino Unido se comprometía a brindarle a la Argentina cooperación financiera y técnica para prevenir la corrupción. La corrupción es un crimen financiero, entonces yo ahí encontré un punto en común y dije en mi aplicación, mirá que mi carrera está alineada con lo que vos querés lograr,
en mi país. Yo quiero también trabajar en pos de prevenir crímenes financieros. Pero ¿qué pasa? Tenés que hacer esa tarea adicional. ¿Me explico? Tenés que ver qué tipo de valores promueve, qué tipo de oportunidades financia. Siempre tenés que hacer un trabajo detrás porque no van a ser tan claros, como vos bien dijiste, tenés que leer entre líneas qué es lo que están buscando. Y ahí está la clave de la preparación de cualquier tipo de postulación de este estilo, es ser estratégico. No quiero decir que tenés que decir solo lo que ellos quieren escuchar, pero tenés que saber venderte y que cuando ellos lean tu aplicación digan, bueno, este puede ser un buen representante de mi marca, que es lo que quiere cualquier sponsor, que vos seas un buen representante de la marca que ellos promueven, ¿me entendés? Hago una pausa del capítulo. Si necesitas ayuda con tu carrera profesional, en Tiene que haber algo más, reabrimos el curso para transformar tu carrera a trabajo remoto. Se puede ganar estabilidad trabajando en una empresa a distancia sin ser tu propio jefe, que de hecho esto es lo que yo hice durante casi toda mi carrera. El curso ya tiene más de 180 evaluaciones con un puntaje 9.83 sobre 10 estrellas. El objetivo que vamos a hacer es ver cómo pivotear tu perfil sin desaprovechar toda tu experiencia anterior. Este es un curso en vivo y va en grupo donde durante un mes nos vamos a ver una vez por semana. Participando del curso tenés acceso a cientos de oportunidades remotas, armás tu red de contactos y me tenés a mí para ver tu caso puntual. Si esto resuena con vos, empezamos el 13 de mayo. Te dejo toda la información en la descripción y ahora sí, volvemos con la conversación. Es que también me parece que algo que hay que analizar es, por ejemplo, qué palabras repiten mucho. Por ejemplo, Sí. nosotras que fuimos a Ah, Georgetown, se repetía que eran jesuitas una y otra vez. Entonces, si a vos te dicen como, somos jesuitas, una y sí. otra vez, ¿qué es ser jesuita? ¿Qué representa ser jesuita? ¿Qué Bueno, valores conlleva? Claro. claro, ¿qué hay detrás, no, de ser jesuita? Y bueno, muy LGTB no parece ser los jesuitas, como que si te están diciendo que la facultad existe desde 1789 y muy Van a ser más progre, tradicional. Claro, no va a ser. exacto. Exacto, es muy cierto lo que destacás y eso tiene que ver con una técnica que también se usa mucho en la búsqueda laboral o en las entrevistas, que en inglés es el mirroring, pero significa espejar el vocabulario y las características de la persona a quien vos querés impresionar y ser un poco camaleónico, por supuesto, respetando sus propias creencias. No es que les estamos diciendo que no sean auténticos, pero tienen que ser estratégicos. Tenés que un poco reflejar, como vos bien dijiste ese ejemplo, si vos sabés que esta institución es más bien conservadora y obvio que vas a tener espacio vos de manifestar tus pensamientos y ser quien sos, pero tampoco vas a pretender que sea todo el mecanismo por ahí de campaña y de lucha, de romper el status quo, si no es el perfil de la entidad. En el lado opuesto, si vos ves que es una organización que se preocupa mucho por la promoción de la diversidad, la igualdad entre el hombre y la mujer, entre los derechos de todas las personas y las minorías étnicas, raciales, etcétera, tu perfil, si es más de lucha de los derechos y más progresista, tal vez tenga más éxito en ese tipo de perfil. Y creo que es clave lo que vos decías de identificar qué están repitiendo cuando hablan de su misión, de su visión, mismo investigar a la gente, los del comité de elección, que muchas veces esa información está disponible. Podés hacer una investigación de qué tipo de perfil tiene esta persona y tratar un poco de alinear tu discurso a eso que ellos promueven, siempre que te haga sentir cómodo como persona, por supuesto, ¿no? Pero hay que ser muy estratégico, ¿sí? Claro, totalmente. Si vos decidís que eso se alinea con quién sos vos, quién querés ser y te hace sentido dentro de toda la oportunidad, ahí tenés este margen de alinearte Exacto, un poco, ¿no? Sin claro, mentir y sin de tirar toda tu personalidad por la obvio. borda. Ahora todos somos jesuitas, pero Ahora todos somos, sí, obvio, no. mencionaste algo que es como aprender a venderte y es de las cosas más difíciles que tenemos que aprender a hacer. Porque a todos nos incomoda como hablar de nosotros mismos, Sí, desde mostrar nuestro trabajo, nuestro portfolio, el CV, el LinkedIn. Todo eso nos incomoda porque no aprendimos a hacerlo. ¿Cómo exacto. dirías vos que se hace para
aprender a venderte y mostrar lo que haces. Lo que decís es muy cierto porque en la cultura argentina y latinoamericana no estamos acostumbrados a eso tan centrista de decir yo hice esto, yo y sin pudores ir y venderte y hablar bien de vos. Y eso es algo muy diferente, por ejemplo, a la cultura gringa, americana, donde el eje de las personas está bastante definido por lo que hacen y cómo se ven ante los demás. Es un ejercicio que para mí se rompe practicando el arte de saber identificar tus logros y no tener vergüenza de compartirlos, destacarlos y, y exaltarlos cuando sea necesario para destacarte, ¿no? Eso es algo que sí se aprende y, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de algo que pasa en las entrevistas de becas. Ellos no quieren escucharte hablar de lo que vos hiciste, de lo que tu equipo hizo y lo que vos hiciste con tu equipo. Ellos quieren tu contribución, entender vos qué hiciste. Entonces, si ellos te voy a dar un ejemplo de una pregunta que te podrían hacer en una beca. Contame de alguna vez donde en tu trabajo haya habido un conflicto de equipo y vos cómo lo manejaste. Como no debes responder, es decir, bueno, en esa situación con mi equipo nos juntamos y lo conversamos y entre todos resolvimos cómo comunicarnos mejor. No, ellos no quieren esa responsabilidad diluida. Quieren saber vos qué hiciste. A vos sos la persona que está enfrente de ellos en esa entrevista. Ellos quieren saber vos cómo lo resolviste. Entonces vos ahí tenés que decir, en ese momento me comuniqué con la persona que detecté que era por ahí la que tenía el conflicto, identifiqué las dos personas que estaban en desacuerdo, escuché a cada una de ellas las distintas opiniones que tenían sobre el punto, sobre la discusión, promoví el debate y gracias a ello se generó, logré hacer mejor un entorno que facilite la discusión y el compañerismo enfatizando lo que vos hiciste. Entonces, tratar de romper esa barrera de hablar de los otros y enfocarte en hablar de vos y sacarte un poco el miedo a, a venderte, a hablar de vos. No significa no significa que cuando vos estés hablando con una persona hagas la conversación que gire en torno a vos. Ese es otro tema diferente, no es lo que queremos decir. Pero sí tenés que aprender a confiar más en tus habilidades. No está mal visto. Esto vos tenés que verlo como una estrategia, no tenés que verlo como algo que te haga quedar como soberbio, engreído. No, esto forma parte de un plan específico de acción que vos desarrollás para lograr tu objetivo, que es ganarte o ese trabajo o ganarte esa beca. Entonces vos tenés que hablar de tu mérito y no el de los demás. Y es un trabajo que hay que hacer y practicar porque sí, sí que nos cuesta en Latinoamérica esa mentalidad, no estamos acostumbrados, no estamos acostumbrados. Es que tampoco queremos quedar como engreídas o engreídos hablando de los logros, pero creo que hay que diferenciar que hay logros que son datos, que son Sí, cosas concretas, no son tu interpretación. Tipo, exacto. si algo No es pasó, es un hecho. exacto. Y fin, No es es que estás contarlo. usando adjetivos, que los adjetivos son subjetivos. No es que estás diciendo yo soy una excelente persona o yo soy una excelente profesional. Estás diciendo yo me gané el premio a el de Globant otorgado a las mujeres del año. Yo me obtuve esta beca cuyo porcentaje de aceptación es del 2%. Son Ujú. datos y hay que darlos, ¿viste? Sí. Es así, tal cual. Además de leer la descripción del puesto o del programa para el cual estás aplicando, ¿de qué otras formas te preparas vos para una entrevista donde llega el momento y tenés que hablar como cara a cara con alguien que te va a evaluar del otro lado? Bueno, lo que siempre, siempre hago es simular escenarios de posibles preguntas que me van a hacer y escribirlas como primer paso y después practicarlas. El famoso archivo de Word con las potenciales preguntas para mí es clave porque realmente este tipo de formatos de entrevista es tan común que te diría que el 90%
de las preguntas son predecibles. Vos podés entrar a buscar en internet las típicas preguntas de entrevista, las típicas preguntas de beca y vas a encontrar de todo tipo de preguntas que son siempre, casi siempre las mismas. Entonces, una cosa clave, además de lo que dijimos de investigar un poco las características de la persona que te va a entrevistar, es anticiparte a las potenciales preguntas y practicarlas. No significa que te las vayas a aprender de memoria ni que vayas a sonar poco natural. Obvio que eso no va a pasar, pero sí te va a permitir que si hubiese una pregunta que se sale de las que vos estabas esperando, vas a tener más margen de acción porque vos vas a haber diseñado en tu cabeza varios escenarios y eso te va a permitir estar más preparado para potenciales nuevas preguntas. Pero lo cierto es que te va a pasar que la mayoría de las preguntas son predecibles. En particular, las que sí van a cambiar es cuando vos tengas una entrevista de trabajo con el gerente de contratación y no la persona de recursos humanos. El gerente de contratación que lo que quiere saber es tus habilidades técnicas específicas para ese trabajo, ¿no? Ellos te van a preguntar sí cosas más de tu expertise y tus habilidades duras, ¿no? Pero siempre que hablemos de las entrevistas con recursos humanos, las preguntas son siempre las mismas. Son preguntas que se les llama behavioral questions. Behavioral significa comportamiento. Entonces, las preguntas de entender ¿cómo actuaste vos en tal situación? Y para ellos, el mejor predictor del futuro es el pasado. Por eso quieren saber vos cómo manejaste anteriormente ciertas situaciones, ya sea de conflicto, de desafío o de potenciales mejoras, para saber si vos vas a ser capaz de hacer lo mismo cuando estés con ellos. Entonces, es muy importante tratar de anticiparte a ese tipo de preguntas. Creo que es clave. ¿Se te viene a la cabeza a vos alguna historia donde hayas aplicado, hiciste, te forzaste y te dijeron que no? ¿En mi trabajo te Puede referís o ser en o la... en una oportunidad así de beca, Ah, puede ser. sí. Sin duda tengo múltiples ejemplos, pero uno, el primero que se me viene a la cabeza es la beca Fulbright. Yo antes de aplicar a Chevening, apliqué a Fulbright 2 veces. Esto es para hacer un Y posgrado, ¿verdad? sí, perdón, me olvidé de mencionar, Fulbright es un programa de becas para maestría y doctorado en Estados Unidos, financiado por el gobierno de Estados Unidos, y es muy competitivo. Es como Chevening para Reino Unido, pero Fulbright para Estados Unidos. Lo cierto es que las 2 veces que postulé realmente le puse muchísimo esmero y dedicación y ninguna de las 2 avancé en el proceso. La verdad es que yo me di cuenta que de una vez no lo logré y que de una segunda vez intenté y tampoco lo logré. Y yo lo que me di cuenta después, entendiendo un poco más el perfil de la gente que se ganaba esa beca, que realmente no era la beca para mí. No era el perfil por ahí más académico que que se buscaba. A mí lo que me caracteriza y lo que yo logré hacer de encauzar mi carrera en el sentido de alinearlo con otro tipo de experiencias que te permitan una proyección internacional, mi perfil tenía que ver más con una beca que te permita desarrollar las habilidades de liderazgo, networking, que es la construcción de redes, y no tanto la academia más dura, el tema de las ciencias. La verdad que no se condecía mucho con lo que era mi perfil. Entonces, en vez de frustrarme y por ahí seguir tratando con algo que realmente no iba con mi esencia, decidí ir a buscar otra cosa y encontré eso que se alinea más a mis valores y después la verdad que resultó ser lo mejor para mí. Pero me ha pasado eso y también me ha pasado de muchas veces que llegar a la última instancia de un proceso de entrevistas laborales muy competitivo y que después no sea yo la persona que quedó para el puesto. Y yo todas esas experiencias realmente las veo como aprendizajes y para mí es muy importante que uno se permita reconocerse esos pequeños logros. El logro no es haber obtenido el trabajo al final, no es que si no tenés eso no hubo logro, no hubo progreso. El hecho de haber llegado a una entrevista de un puesto muy competitivo es un logro en sí mismo también. Entonces, permitámonos reconocer esos pequeños hitos anteriores, porque somos muy exitistas y a veces creemos
que si no llegamos al objetivo final, no logramos nada. Y no es así. Y le pasa mucho a la gente de las becas. Y a mí me preguntan mucho eh, de Chevening. Y la gente por ahí la gente que llega a la entrevista, ¿no? Y después no queda la beca, por ahí queda muy frustrada. Y les cuesta ver que el hecho de haber llegado a la entrevista es tremendo logro. Que después no hayas quedado puede ser un montón de factores que no tengan que ver con que vos no te merezcas la beca. Puede ser que justo había dos perfiles parecidos, capaz el otro se alineaba un poco más a lo que están buscando, puede ser que recortaron la cantidad de becas, pues muchos factores. Entonces, quedarse, viste, con también con los pequeños logros que se producen en el camino, no simplemente lo final. Está bueno porque hay veces que detrás de escena pasan un montón de cosas. Por ejemplo, quizás hay donantes por países Sí, cuando hay cupos. Entonces de pronto dicen, bueno, chicos, el de tal país, este año son menos. Entonces no tiene que tal ver cual. con vos. Pasa que obviamente es muy difícil de verlo y está bien ponerse mal y llorar si te dicen, le dedicaste un montón de horas y después te Está dicen, bien, no, bueno, los dejamos que se pongan un poco mal, pero es no que bajen los normal. brazos, porque obvio, podés tener un periodo de duelo, está bien, les vamos a conceder eso, pero que eso no te desanime a seguir intentándolo o seguir buscando otra cosa, porque de verdad que no significa que algo esté mal en vos, ¿me entendés? Pueden haber muchos factores que vos no conoces, como el que vos mencionás, de los sponsors, de los países, la cantidad de lugares otorgados para ciertas plazas que vos no conocés por detrás. Sí, Mismo también si el programa tiene una agenda en particular, que tampoco te la van a decir, no te lo pero van a decir, quizás claro. ese Sí, año, viste, le dan como más importancia a un tema en particular, no importa, sí, porque y vos no lo sabés. Entonces no siempre tiene que ver con vos. Y recordemos que la persona que gana una beca es porque muchas otras veces le dijeron que no. Tan claro. difícil tirar en estas cosas que no es que es 100% de éxito. No, para Claramente los nada. no los vemos. No los vemos porque los casos que se cuentan en las redes, en LinkedIn, son los de éxito. Nadie cuenta los fracasos. Es la naturaleza del ser humano. Pero yo en mi camada de gente que se fue conmigo, había mucha gente que aplicó una o dos, tres veces y recién en la tercera se ganó la beca. Y es así, realmente cuando vos empezás a hablar con gente que postula estas oportunidades, vas a ver que hay un montón de cosas por detrás que uno no sabe. Ujú. Es así, totalmente. También pasó en nuestra beca en Georgetown, que había gente que estaba yendo con nosotras y había aplicado un montón de veces antes. Claro, Quizás exacto, años atrás le dijeron que no, después no aplicó más, después volvió a aplicar, le dijeron que no de nuevo y finalmente ahora quedaba. Como que no es todo exacto. lineal. Porque además cada año que vos aplicás, es una nueva persona y un nuevo comité el que revisa tu aplicación. Entonces no significa que si vos no quedaste la vez anterior, significa que la próxima no vas a quedar. Puede recibirlo otra persona que tiene otra valoración de tu perfil y mismo vos podés haber cambiado mucho de un año a otro. Entonces siempre te recomiendo volver a intentarlo. Después hay que encontrar el balance entre seguir intentando y dejar ir, porque hay veces no, que es un balance que tenés que encontrar. Decir, bueno, yo voy a seguir probando hasta cierto punto y si no, buscaré otro camino, que Ujú. también es lo que tenemos que ver por dónde seguimos. Y también algo que he escuchado que me parece un error es cuando aplicas estas cosas, a veces los procesos son muy largos y hay muchos Sí, filtros, y vos aplicas y decís, bueno, mi año puede pasar y pones hipotético tu año, ¿no? Porque si sale esta oportunidad, voy a tener que X, ¿no? Me reservo sí. unos meses. Eso no existe. No, O sí, sea que el según lo, contrafáctico o el decir cosas que todavía no pasaron, digamos. claro, cuando eso pase, verás cómo lo resolves, pero no pausar tu vida porque vos aplicaste algo. Hasta que no salga no existe. Y lo más probable Exacto. es que te digan que no. Sí, sí, exactamente. Vos sabés que pasa mucho eso. La verdad que nos tendemos a hacer ilusión muy rápido y hay que mantener los pies realmente en la tierra. Estos procesos son muy competitivos. Como vos bien decís, la mayoría de las chances es que no te salga. Como te digo, de Chevening el porcentaje de probabilidad de ganarte la beca es entre 2 y 3%. Entonces, que eso no te detenga,
por supuesto, porque también te puede detener, decir: "No, ¿para qué lo intento?". Pero después mantengamos los pies en la tierra y no nos auto boicoteemos, porque también pasa de gente, no, porque si me sale, no, yo justo estoy en un muy buen momento laboral, entonces la verdad en realidad va a ser una complicación. ¿Sabes qué? Mejor no aplico. No, fíjate, aplica, a ver si llegas y después de última será un buen problema a tener el de decidir qué hacer, pero no, viste que hay mucho de auto boicot a veces, Sí. de decir: "No, no intento porque mira", exacto, es como hay que Ujú. luchar contra eso. Total. También otro problema que veo como un error o un sesgo es cuando como que indexamos decisiones que son independientes. Por ejemplo, cuando alguien está mal en su trabajo y dice, situación hipotética, ¿no? Yo me quiero ir del país. Entonces, aplico la beca y cuando me salga la beca me tengo que dejar el alquiler en donde estoy. Y empezás a mezclar un montón de temas que cada uno se resuelve por separado. ¿Me explico Claro, el escenario? sí, sí, Es sí, como, no, si vos te querés ir del país, por ejemplo, primero, salí de ese trabajo que no te gusta. Dos, después sí. resolvés tu vivienda. Tres, después ves si te sale la beca, pero no. Voy dejando mi alquiler, no renuevo el contrato de alquiler por si me sale la beca y me doy del Claro, no país. le adjudiquemos todos los problemas de tu vida a la pobre beca, ¿viste? ¿Qué tendrá A que la ver? oportunidad. Es claro, a la pobre oportunidad. Y además eso, hay por ahí mucha hay que tal cual, hay que tener en eso un poco la cabeza fría, hacer como compartimientos y diferenciar. Y además, la verdad es que vos para dedicarle el tiempo y esfuerzo que amerita a este tipo de proyectos, tenés que estar bien, tenés que estar enfocado, tenés que tener el tiempo. Si vos estás atravesando un proceso duro a nivel personal, puede ser muy difícil que te salga porque no estás en tus mejores condiciones. Si vos no podés resolver tu vida, imagínate cómo vas a convencer a otro que resuelva tu vida, ¿me entendés? Es muy, muy importante estar en un buen momento, porque como bien mencioné antes, vas a hacer un proceso de introspección en ese camino de aplicar y escribir una beca, una carta de motivación, escribir un ensayo, una carta de motivación. Si vos mirando para adentro lo único que ves es malestar, va a ser muy difícil proyectar una idea que venda, ¿viste? Un proyecto que convenza. Entonces, eso también es muy importante, estar preferentemente en un momento que sea positivo, de cambio, de reflexión. Y además, otra cosa que creo que vale la pena mencionar, que por ahí la gente piensa en la imagen de la beca como irse del país, la solución para irse del país. Y no es así, porque el 99% de las becas te exigen como requisito que vos vuelvas a tu país a aplicar lo aprendido. Vos no te estás yendo del país para siempre, y eso es algo muy importante, porque es algo que también tenés que tener cuidado de dejarlo reflejado cuando apliques. Vos tenés que de pensar que la entidad que financia esta oportunidad educativa no te va a financiar un máster en Reino Unido para que vos te quedes en Reino Unido. ¿Por qué? Si ellos quieren que vos vengas a la Argentina a implementar lo que aprendiste. Entonces, hay que ser muy, muy inteligente de alinear tu discurso y tus objetivos con eso. Nunca vayan a poner en una beca que quieren, que sueñan con irse a vivir al Reino Unido y tocar la guitarra en el subte, por favor. Es como, ¿entendés? Entonces, si vos tal cual, tenés que ver tu objetivo. Si vos tu objetivo es irte al país porque te querés ir, la beca no necesariamente es el camino que te dé esa solución. Y también si ese es tu objetivo, espectacular. Pero fíjate qué decís, Claro, porque te vas a acabar tu propia tumba. Además, en sí, países como Reino Unido o Estados Unidos, es hipersensible esto de quedarse sin visa o cómo claro. haces para tener una visa para quedarte. Entonces, no le vayas a decir que vos te querés quedar ahí porque ellos van a proteger a sus ciudadanos y no quieren que nadie les saque el trabajo que sería de sus ciudadanos, que es una ridiculez, Sí, pero sí, así funciona conceptualmente. Entonces, no le por digas supuesto. que te querés quedar Y ahí. no, por favor, eso es lo que le lección uno de las becas, nunca digas que querés irte al país y quedarte ahí. Siempre vos, tu objetivo, que es realmente el que deberías tener si seguís el propósito de la beca, es aprender a implementar en tu país. Y además, no olvidemos que estamos en un contexto mundial
delicado y de tendencia de restrictivas en materias migratorias. Y particularmente en el Reino Unido está habiendo un movimiento muy fuerte de restricción migratoria. Entonces, es un tema delicado claro, hay que tenerlo en cuenta. Lo Totalmente. mismo que en el aeropuerto. Ah, No nunca vas a vayas hacer a el chiste decir, de la bomba, nunca. eso es No lo vas a menos, hacer el pero, o sea, no bueno, hagas el chiste de la también, bomba. no hagas el chiste de la bomba. Pensé que ibas a decir eso, viste que el típico, ¿no? Cosas que no tenés que decir, bueno, pero tampoco decir que te querés quedar en el país, porque Claro, no digas que estás yendo a ver qué onda. no, No, te jamás. deportan, media vuelta y te meten en el avión de nuevo para que te vuelvas a tu No, país. sí, sí, Trucos. olvídate. Escúchame, ¿cómo hacemos para hackear el acceso a la información? Alguien que está escuchando por primera vez que vos decís, está esto Fulbright, está Chevening, ¿cómo hacemos para entrar prácticamente, o sea, como de forma Sí. concreta a donde está y se mueven esas oportunidades? Bien, para mí la clave, mira, hay una frase muy conocida que es, no importa lo que sabes, sino a quién conoces. ¿Qué mejor que saber cómo lograr algo que preguntárselo a alguien que ya lo logró? Es clave conectar con gente que vos identifiques que hizo lo que vos querés hacer. Pero ahí viene en juego un tema muy importante que es el famoso networking, conexión de redes, donde hay principios básicos que vos tenés que seguir para que A ese ver, intercambio sea productivo. Hay reglas básicas del networking que creo que es importante que todos sepamos, que yo las he ido aprendiendo a lo largo de mi vida en base a realmente evidencia empírica de saber qué es lo que vi que realmente, que por ahí, que me sale natural, porque creo que tengo personalmente facilidad, pero identifiqué que eso es lo que mejor funciona. Por empezar, una cosa muy importante que la gente tiene que entender es que el networking, vos jamás le tenés que pedir algo a alguien que no conoces. Jamás. Vos tenés que primero encarar una conexión demostrando interés genuino en la persona, de aprender de esa persona, de preguntarle su experiencia, de conocer cómo hizo, sin pedirle nada. No te conoce, vas a generar mala impresión. Vos tenés que estar dispuesto incluso a ayudar y ofrecer valor a esa persona antes que pedírselo. Meto entre paréntesis un concepto muy importante que promueve un psicólogo organizacional muy conocido que se llama Adam Grant, que es el concepto de los givers y los takers. Eso en inglés significa givers los que dan y takers los que toman. Vos jamás querés ser conocido como la persona que aprovecha y está siempre pensando en qué puede obtener de los demás. Por el contrario, cuando vos sos ese tipo de personas que dan al otro, le generás a esa persona que quiere ayudarte. Y ahí es cuando el networking funciona. Eso por un lado, no ser un taker, sino un giver, dar. Después, tener interés genuino por la persona. Interesarte en lo que el otro tiene para decir y enfocarte no solo en lo que hace, en lo que se dedica, sino en las experiencias que esa persona vivió. No hay nada más importante que sentirte que alguien te está escuchando en una conversación y no que están queriendo ver cómo te pueden sacar provecho. Otra cosa que aprendí, que creo que es clave, es mucho más valioso hablar mucho con pocas personas que hablar poco con muchas personas. ¿Viste cuando llegás a un salón y hay un montón de gente y vos decís, bueno, voy a hablar un poco con cada uno, así, viste, aumento mis... No, no, vos idealmente tendrías que haber hecho una inteligencia previa de la gente que está en ese lugar e identificar de entrada quiénes te interesan, quiénes te interesa conocer, a quién te gustaría hablarle y tratar de ir a conectar con esas personas. Y de vuelta, no desde bueno, voy y te entrego mi tarjeta de negocios, como viste se hace en Estados Unidos, y que sea todo un intercambio así utilitario y rápido. No, trata de conectar de manera genuina con esas personas, con menos personas y de manera más profunda. Y por último, otra cosa que para mí es muy importante es que vos tenés que ser una persona que tengas eh, que te dé gusto hablar con vos y que vos tengas experiencias y habilidades que compartir y que puedas ser el punto de referencia de esa persona. Eso va a hacer que la otra persona tenga ganas de hablar con vos cuando se le viene a la cabeza un tema que tenga que ver con lo tuyo. Por ejemplo,
suponete que nos conocemos, no nos conocíamos y yo escuchaba tu podcast y yo estoy planeando un cambio en mi vida laboral y yo sé que vos sos la persona para hablar de eso. Entonces, identificar en qué vos le podés servir a la persona. Entonces, bajando un poco la realidad, decís, bueno, ¿cómo hago para contactarme con la gente que ya logró ese camino que hizo? Un ejemplo, el más fácil y básico, un mensaje de LinkedIn, pero un mensaje, agregarlo con una nota corta, concisa, y acercate y decirle, hola, si identificás puntos en común, clave mencionarlos. Noté que fuimos a la misma universidad, hicimos el mismo programa, tenemos puntos en común. Me interesa saber, me genera admiración tu trayectoria, me encanta la organización en la que trabajás. Nos podríamos tomar un café virtual, eso ya es más agresivo, eso es ya muy al punto, pero lo he hecho también. Si querés ser más útiles, me encantaría hacerte un par de preguntas sobre cómo llegaste hasta ese lugar. La gente, muchísima gente acepta y no hay que tener vergüenza de hacerlo. Mucha gente tal vez no te va a contestar, por eso tenés que tratar de abrir el abanico y escribirle a muchas personas, pero así es como vos lográs conectar con gente que te va a abrir puertas. Esa es la manera de hackear el sistema, la gente, siendo inteligente de cómo conectar con esa gente y siguiendo esos principios básicos de tratar de también aportar valor y no solo quitarle y pedirle al otro. ¿Me Bien. explico? Sí, ese es un buen ejemplo de mensaje, ¿no? Para el que está Sí. preguntando como, bueno, lo identifico, ¿y ahora qué hago? Acá tenés el template de qué escribirle. Claro, y literal hay templates, googleás y hay plantilla de mensaje en LinkedIn para pedir consejo profesional. Bueno, o Literal, ¿eh? ChatGPT. Bueno, ni hablar, exacto. Inteligencia artificial es clave. La inteligencia artificial creo que todos la necesitamos en nuestro día a día. Yo no puedo Decime cuál fue sobrevivir sin, la sin mejor, ChatGPT. eh, la mejor puerta abierta que lograste por networking. Bien, mira, fue una cadena de puertas que se abrieron, porque a veces es una que abre otra y esa abre otra, ¿viste? A mí me pasó que en 2018 tuve la oportunidad de viajar un tiempo a Estados Unidos y cuando estuve ahí me puse a ver, bueno, ¿qué puedo hacer en función a mi perfil? Me puse a investigar por motus propio y encontré el programa de pasantías del BID. Le metí todo a la preparación. Vi videos en YouTube, leí blogs, contacté a gente, me presenté. Era un programa muy competitivo, hacé de cuenta como si fuese Chevening, muy similar, pero para hacer una pasantía rentada en este organismo internacional. Y lo logré. La verdad no lo podía creer, porque era como, no podía creer que yo lo había logrado. Y me pasó que conocí gente tan interesante en esa oportunidad y una camada de 30 personas de toda Latinoamérica, muy similar a lo que vivimos en Georgetown, gente de distintos perfiles que me abrió la cabeza a decir que hay muchas cosas que para conocer. Una de esas personas eh, me habló de la beca Chevening, yo no la conocía. Y me dijo, yo le hablaba del Reino Unido y me dice, ¿conoces la Chevening? Y aparte, mirá, yo era grande ya, para que vean que no es que vos tenés que haber tenido tu plan delimitado desde los 15 años. Yo tenía 28 años. Escuchen esto, yo en 2018 yo tenía 28 años y yo dije, uy, esto es para mí. Y de vuelta, mega investigación, contactar gente, aprender, leer, ver la página de Chevening de la A a la Z. Y eso a mí fue como, me abrió la cabeza del montón de otras cosas que había. Y después, cuando me gané Chevening, realmente el efecto multiplicador fue increíble, porque la gente que conoces allá, ni hablar de la camada con la que te vas de argentinos, pero allá eran alrededor de 3.000 becarios de todo el mundo, porque Chevening ofrece oportunidades a más de 150 países. Entonces es impresionante la cantidad de gente que se va con ese programa. La gente que conoces en la universidad,
las experiencias que vivís. Eso después te abre un montón de puertas. Y otra cosa que me ayudó mucho es que yo me quedé muy en contacto con la embajada británica por mismo una obligación moral que yo sentí un poco de devolver todo lo que recibí. Me sumé a la Asociación de Alumni de Chevening de Argentina, liderando la comisión directiva, organizando eventos de networking, promoviendo oportunidades laborales en la red de alumni y un montón de cosas que van, viste, son como bloques que vas construyendo y que se concatenan. Pero por ahí siempre pasa, por lo menos a mí me pasó que fue una experiencia que después desencadenó otras múltiples más experiencias y Ujú. oportunidades. ¿Cuándo te das cuenta que es momento de, entre comillas, como frenar con este perseguir beca tras beca? Ah, sí, onda, soltar. eh, Claro. ya, sí. Bueno, ese es un balance que depende un poco de tu momento personal. Si yo te menciono a mi ejemplo, que estoy en mis 30s, vamos a mantener un poco el misterio, pero pueden sacar la cuenta, porque ya dije lo del 2018, así que la cuenta la pueden sacar. Em, la verdad que estás en un momento donde mi beca ideal es como las que nos ganamos de Georgetown, que fueron 2 meses. Yo no estoy para una beca de 1 año, 2 años, porque tengo una vida armada, tengo una carrera, mi trabajo, mi rutina. Depende del momento de la vida en el que estés. Si estás en tus 20s, pasa que es el momento por ahí más exploratorio y donde uno está en la búsqueda de más oportunidades, pero creo que siempre y cuando no entres en una espiral donde simplemente estás evadiendo la realidad y no quieres asentarte en ningún lado, creo que está muy bueno que aproveches las oportunidades que te salgan. Porque además hay un tema que sí es un sesgo positivo de haber ganado becas, es que la persona la organización que te ofrece una beca, ve que vos te ganaste una beca anterior y dice, esta persona ya se ganó una beca, ya tiene un sello de calidad, entonces suma unos puntos. Hay un sesgo positivo de decir, cuando una persona se ganó varias becas, significa que otras entidades ya hicieron un proceso de selección competitivo y ya pasó este filtro. Entonces, bueno, tiene las capacidades de ganarse esa beca. Entonces, hay como un círculo virtuoso de retroalimentación de que si te ganas una beca, tenés chance de ganarte otra. Eso es algo que yo he visto y en muchos casos de gente que dice, bueno, pero ¿por qué le siguen dando becas? Y bueno, es por eso, porque nadie se quiere perder de darle una beca a esa persona. Después llega un momento que tenés que decir, pero bueno, eso es una decisión personal. Pero después llega un momento que decís, bueno, ahora tengo que poner en práctica y cosechar un poco todo lo que aprendí, ¿no? Claro, muy lindo la facu, pero chicos, hay que ir Ponete a a laburar, laburar, vamos, hay que hay que ganar, hacer... acá no somos Guandanara, acá hay que laburar, hay que ganarse el pan, Claro, y sí, olvídate. porque también hay una parte de todas estas cosas que son como, mi momento polémico, son muy ficticias, ¿Qué cosa? son ¿La vida, muy, la beca? Ah, sí, es sí, una la vida acá. mentira, no es la vida real, es un paréntesis en tu vida. O Y hay sea, mucho no es real. de presentar proyectos que a veces son verdad. Tipo, yo siento que en mi caso, que fui a Georgetown, yo ya fui contigo que ver algo más que era real. Pero hay muchas veces donde los proyectos son ficticios. Y no significa que por la beca mejores en tu proyecto, lances el proyecto o eso exista. No, claro, Es como, obvio, la vida real es otra cosa. Tal cual, o sea, de hecho, el año que te vas de beca o el tiempo es como un paréntesis en tu vida que después aprovechalo porque no se vuelve a repetir en tu vida. Eso de vivir sin preocupaciones o que tu preocupación sea ir a la facultad y que te vaya bien en el ensayo, pero que no tenés, viste, obligaciones más allá de eso y tenés tus horarios y tu forma de organizarte, no existe después. Y, o sea, es una... No, no, sí, es así, tal cual. Es una buena definición la que diste. ¿y cuál es para vos el costo de oportunidad de participar de estas cosas? Un poco también cuando vas avanzando en tu carrera. Sí, mira, sin dudas el costo de oportunidad es mayor mientras
más desarrollado estés en tu profesión, ¿no? Y en tu carrera. Conozco casos de gente que justo le coincidió ganarse una beca cuando le acaban de dar el ascenso a su posición soñada y decidieron declinar la beca y está perfecto porque tiene que ver con tus prioridades. Además, otra cosa que pasa, que conversando con alguien hace poco me dijo que había pensado lo de la maestría, pero lo que le pasó es que obtuvo su trabajo soñado desde muy pronto. Entonces se dio cuenta que en realidad, porque pasa que el máster o el doctorado, lo que quieras, en realidad es un medio, no es un fin. No es el fin tener el máster. Nadie quiere per se tener un máster. El máster vos lo querés tener por lo que te va a ayudar a lograr. Es un medio para lograr un fin. Entonces, si vos de entrada llegaste a tu fin, y bueno, tal vez no necesitas eso, ¿me entendés? Entonces depende mucho el tema del costo de oportunidad. A mí personalmente me pasó que Chevening me vino en el momento perfecto en mi vida. Yo estaba justo en un impasse, estaba en Estados Unidos, a punto de volverme a Argentina, tenía que retomar la búsqueda laboral, pero a la vez quería cambiar un poco el giro. Hace mucho tiempo que estoy en el mismo campo profesional, pero quería darle una vuelta a mi formación académica, hacer algo un poco más blando. Yo soy contadora, tengo un máster en finanzas, quería estudiar un poco de ciencias sociales, políticas, y me vino en un momento muy bueno porque el costo de oportunidad era muy bajo para mí, era todo ganancia ganarme la beca, pero te puede pasar que te encuentres en esa disyuntiva y tendrá que ver con tus prioridades. Una cosa que sí hay que considerar es que las becas te la ganas una vez y no sabes si nunca más te la vuelves a ganar. Entonces, ojo ahí con dejar pasar un tren y que después te arrepientas, porque puede pasar también. Voy con esto entonces con la última pregunta, que es, ¿cómo cerramos este capítulo? Un último mensaje de algo que hayamos dicho o no, pero que quizás quedó en tu cabeza y este sea el momento de decir, si escuchaste hasta acá, no te olvides de esto que es muy importante. Yo creo que si algo se tienen que llevar de esta charla es no dejar que tu percepción propia de las limitaciones que existen en tu vida, en el mundo, te impidan intentarlo. Realmente, si intentás y fracasás, es aprendizaje. Si no lo intentás, no es nada en tu vida, no te sirve. Así que lo que más importa es intentarlo. Y si vos realmente ves que no está funcionando, buscar la manera de hacerlo funcionar. Ya sea si tu objetivo es cambiar y buscar un trabajo remoto, pivotear en tu carrera si es que no te lo permite porque es más tradicional, si quieres la oportunidad académica para estudiar afuera, buscar cómo hacerlo, cómo potenciar tu perfil, cómo mejorar tu experiencia, tu escritura, cómo practicar. No dejar que los prejuicios y los sesgos que nosotros mismos nos ponemos te limite en buscar oportunidades. Nada, nada determina que vos, porque venís de tal provincia, de tal lugar, no puedas llegar a donde vos querés llegar. Por supuesto que hay realidades que sí nos limitan y no estoy desconociendo eso, sino que lo que quiero decir es que no nos detengamos nuestro propio progreso por miedo de no estar a la altura, de no tener la capacidad. Todo lo podemos lograr si trabajamos para eso y si somos estratégicos y nos ocupamos de buscar la forma de potenciar nuestro perfil para explotar nuestras habilidades. Eso creo que es algo que me gustaría dejar en claro como aprendizaje. Me encanta, me encanta. Si está en tus posibilidades, aplica y que el otro te diga que no. Sí, No vos mismo, decirte que no antes de aplicar. exacto, exactamente. O mandá, 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 mandá y Mandá, que el mandá otro te diga que no. y esforzate, eso sí, porque si vamos a mandar fruta, ahí ya no. Tenés que meterle rosca, que eso es por ahí, viste, lo que te da. Si no, bueno, qué fiaca hacerme un video de 1 minuto y medio hablando de más becable. Pero bueno, lo tenés que hacer. Es así. Total, total. Espectacular. Bueno, gracias, Mari, por venir y contar todo esto. Qué divertido, gracias por invitarme, me encantó. Espero que
que les guste a la gente. Y bueno, muchas gracias de nuevo por la Después le invitación. mandan un mensajito por Instagram, en Instagram de Baja de Cable, o te mandan directo por LinkedIn si son más contadores. También, más pro. En LinkedIn van a ver mi perfil más serio, más profesional. Claro, En Instagram van a ver cualquier cosa, en mis reels con filtros y perfecto. cosas más distendidas. Ahí va, espectacular. Gracias. Gracias a vos. Chao. Gracias por escuchar este episodio. Nos ayudas un montón compartiendo el capítulo a alguien que le pueda servir. Acuérdate que todas las semanas comparto ideas en el correo de Tiene que haber algo más. Escribo sobre mis recomendaciones y el detrás de escena de la comunidad y el podcast. Lo mando todos los jueves directo a tu bandeja de entrada. Anótate vos también en tienequehaberalgomás.com/correo. Nos vemos la semana que viene.